La tensión política está subiendo de nivel. Una flota naval apuntando a Venezuela, una excusa de viejo manual que ya nadie compra, un gobierno en manos de un presidente megalómano y sus tendenciosos halcones. Por el otro lado, unos países que cada vez superan por mucho a Estados Unidos apoyando a Venezuela. En este escenario es el que hoy vamos a profundizar con nuestro invitado de lujo, el profesor Juan Carlos Monedero. Bienvenido. Un placer estar, Ivette, con vosotras de nuevo. Mirelvis, saludos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un pues placer. Bien, aquí Gracias por aceptar la invitación. Siempre, claro. Que andamos en la fría Europa. Desde allí. Bueno, profesor, pues una de esas preguntas obligadas en este momento, de acuerdo con los últimos acontecimientos, hemos visto un Trump que va y viene con esta amenaza a Venezuela. Y en la última venida habla de un posible diálogo con Nicolás Maduro. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Se puede dar? ¿Es posible? ¿Qué tenemos ahí? Mira, uno de los problemas que tenemos es que nadie sabe qué piensa Donald Trump, ni siquiera Donald Trump. Entonces eso es un problema porque es una persona que puede dar bandazos que en términos, por ejemplo, diplomáticos pueden costar, ¿qué? Un siglo. Y él hace de un día para otro, dice una cosa y la contraria. Casi van a bombardear Corea del Norte y ahora Kim Jong-un es el mejor amigo suyo de toda la vida, ¿no? Entonces, es tan complicado saber lo que piensa ese señor, ¿no? Entonces, tenemos que estar haciendo lo que pasaba con la Unión Soviética, que sabes que había que hacer kremlinología. Entonces había que interpretar si en el desfile de las Fuerzas Armadas quién estaba a la derecha, cuál era el orden de entrada, para intentar perfilar quién iba a ser el sucesor, siempre la gente especulando. Pues me temo que con Trump no vale ni siquiera especular, porque es que mañana puede salir con lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos intentar ver elementos que son más estructurales y que responden a realidades que nos pueden orientar. Pero en cualquier caso, todo lo que vamos a contar, Ivette y Mirelvis, yo creo que no tiene que servir para que los países hagan nada que no sea estar muy atentos porque puede ocurrir cualquier cosa. Sí. En ese sentido, 4 o 5 cosas que sabemos ahora mismo y que nos pueden ayudar. Primero, que hay una controversia muy fuerte dentro del propio gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que la relación entre lo que implica el movimiento MAGA, los votantes más genuinos de Trump, la gente que, incluso de sectores populares, que descreídos del Partido Demócrata, confiaron en este señor y que, bueno, que no quieren más guerras. Es uno de los elementos centrales, que quieren que salgan los papeles de Epstein, que quieren tener trabajo, pero no quieren que los inmigrantes sufran la persecución que están sufriendo. Es decir, hay en el movimiento MAGA, ya digo, una cierta conmoción ante las promesas incumplidas de Donald Trump y que le generan cierta inestabilidad. Enfrente tenemos a los sectores, por ejemplo, el de Marco Rubio o de Salazar, que son los crazy Cubans, ¿no? Los que buscan una suerte de venganza histórica. Sus padres o sus abuelos eran esclavistas en la isla y quieren de alguna manera recuperar el poder y montar seguramente un almacén de Amazon para tener otra vez a los cubanos semi-esclavizados en el sótano, ¿no? Esa gente tiene una lógica más belicista. Esa gente es la que está planteando que hay que invadir, que hay que robarles el petróleo, que hay que guerrear. Son gente que están vinculadas a algunos sectores del verdadero cártel de los soles, que es el complejo militar industrial norteamericano. Ese sí que existe. Cártel de los Soles, nadie lo ha visto, nadie sabe dónde está, se lo inventaron hace 40 años periodistas, para nombrar de alguna manera hace 40 años. Militares venezolanos, mucho antes de la llegada de Chávez, que planteaban que podían tener negocios con el narcotráfico y hablaban, pues como algunos hablan de la mafia rosa, no sé, es decir, son expresiones que no significan nada y que tienen más de tinte humorístico o periodístico que de cualquier otra índole. Entonces, ya digo, hay sectores de Marco Rubio que sí que tienen, bueno, alguna vinculación con algunos sectores más militaristas. Pero cuidado,
un tercer elemento que sabemos es que hay un creciente descontento dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Es decir, nos estamos encontrando con que hay militares que dicen no queremos participar en esta locura de asesinar a gente con misiles en lanchitas, en situaciones terribles que son de guerra sin haberla declarado, sin juicio. Hay militares que tienen claro que entrar en Venezuela sería una locura, porque generaría muchos muertos norteamericanos, y a ver cómo lo explica Trump y los propios militares en un gobierno que prometió terminar la intervención norteamericana en guerras. Hay, por último, otros sectores que también están disturbando la paz interna, donde aparecen, por un lado, como decía, las redadas de los inmigrantes, que están generando una desestructuración de la economía norteamericana. Me contaba una cónsul de México en Estados Unidos que hace 2 semanas hubo una intervención del ICE, en su región, y que se paralizó la economía 2 semanas. Se paralizaron las tiendas, se paralizó los comercios, se paralizaron los campos. Entonces, claro, este señor, con esa alimentación, ¿no?, de esos sectores también que pensaban que yendo contra los inmigrantes iba a ganar una suerte de prestigio nacional, se encuentra con que el resultado está siendo lo contrario, y hay muchos norteamericanos de buena fe que dicen, es que no era esto, separar familias, esa violencia que se está viendo. Igual ocurre parecido a esto, Ivette y Mirelvis, con los sectores evangelistas, que ya tuvieron que comulgar 6 veces seguidas para apoyar a un tipo que era consumidor de prostitución, mentiroso, condenado por la propia justicia norteamericana, y que les prometió que 2 cosas. Una es que iba a acabar con lo que más odiaban los evangelistas, que era la izquierda, y no lo puede hacer. Al revés, ve cómo están ganando en Seattle, Zoran Mandani en Nueva York. Y por otro lado, claro, en la lista Epstein, que fue uno de los elementos centrales de la campaña electoral de Trump, resulta que quien está allí es Trump, y está haciendo todo lo posible para que no salgan esos documentos, ¿no? Entonces, claro, si tú miras todo este cóctel complejo, ¿no?, pues entiendes que Trump está asediado, Trump tiene muchas dificultades internas, Trump tiene un gobierno con muchos diferentes intereses que no siempre se pueden conectar, y a veces tenemos la sensación de que Trump es como esos malabaristas del circo que están con los platillos en 3 pistas diferentes, ¿no?, intentando que se mantenga el equilibrio en todas. Y que no le salen las cosas, ¿no? Entonces, es una persona que cree que aplicando lo que ha hecho siempre en su condición de vendedor de inmuebles, que es ser muy bravucón, amenazar, gritar para vender caro y comprar barato, eso es lo que está haciendo en todos los lugares. Grita, hace grandes despliegues, grandes bravuconadas, pero después se replega invariablemente. Recordemos cuando le dijo a Lula que si procesaban a Bolsonaro iban a subir los aranceles al 50%. ¿Qué ha quedado de eso? Tenemos a Bolsonaro por fin en donde pertenece, que es en la cárcel, porque no solamente es un sinvergüenza y un golpista que quería asesinar a Lula y a miembros del Tribunal Supremo, sino que además le dan casa por cárcel y encima intenta con una soldadora quitarse la pulsera electrónica, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues nada, pues que está en la cárcel y Trump, pues Lula qué buena persona es, ¿no? Conclusión a tu pregunta, y perdón por haberme extendido tanto, nadie sabe qué va a pasar, Los grandes analistas, quizá cuanto más saben, menos pueden opinar, porque toda la información que llega es muy contradictoria. Ahora, eso sí, los países amenazados, en este caso Venezuela, pues igual que Colombia, igual que Brasil, igual que, por supuesto, México, tienen que estar muy atentos porque puede hacer cualquier barbaridad ese señor, porque, y esta es la última constatación más clara que podemos hacer, Estados Unidos es un imperio herido, incapaz de mantener la hegemonía que tenía frente a unos BRICS crecientes con mucha fuerza, y que, como bestia herida, lo más probable es que dé zarpazos. Y por tanto, yo creo que es un momento para que tanto los países individualmente amenazados por él, Panamá, Colombia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, México, todos esos países individualmente, creo que harían bien en estar preparados para dar una respuesta contundente en caso de que haya cualquier intento, por tímido que sea, de
violar la soberanía de estos países. Y al mismo tiempo, creo que es muy importante que tanto la CELAC como la UNASUR estén muy, muy bien engrasadas, porque la respuesta que hay que dar a este señor es una respuesta regional integrada, porque lo que amenaza es con prenderle fuego a toda la región y no solamente a Venezuela. Profesor, me quedo con esa última parte para preguntarle acerca de la militarización en el Caribe, porque lo que estamos viendo a nivel militar, más allá del tema Venezuela y la obsesión con el petróleo, que también es parte fundamental, diría yo, hay un tema mucho más profundo debajo de la alfombra, que es la militarización del Caribe. Entonces, hemos visto situaciones en estas últimas semanas como anfibio frente a Dominica, que Francia fijó una posición, pero bueno, Donald Trump, me imagino yo, intentando generar este escenario de presión, de tensión, mandó anfibio estadounidense a Dominica. La movilización, por supuesto, de una operación con aviones de ataque y aviones espías muy cerca de Venezuela, que analistas dicen que entre 10 y 20 millones de dólares se gastó Trump en solamente esa operación. Y todo lo que estamos viendo en Trinidad y Tobago, por supuesto, los ensayos de desembarco que están ejecutándose ahorita, disfrazados de ejercicios militares en Trinidad y Tobago. También vemos el aumento del aeropuerto en Puerto Rico. Está toda la infraestructura que tenía allí Estados Unidos, ahora se está ampliando y hay mucho más aviones allí apostados. La participación de El Salvador con unos aviones de interdicción que están también en una vieja base de la era fría en El Salvador. Entonces estamos viendo como ya estamos viendo una militarización del Caribe. Entonces, pues Estados Unidos, más allá de Donald Trump, el presidente Maduro decía que quieren empujar a Donald Trump a desatar la guerra en el Caribe para luego entonces entrar a una era post-Trump en donde ya se establezca militarmente Estados Unidos en el Caribe. Sí, es una posibilidad muy plausible, o sea, no es una ciencia ficción ajena a lo que estamos viendo. Hay algo que todos los analistas coinciden y es que Estados Unidos, el grueso del país, sabe que han perdido la batalla tecnológica con China. También la comercial y la militar están ahí como discutiéndolo, aunque parece que algunos desarrollos militares pueden hacer pensar que también han perdido la carrera militar con China. En ese sentido, lo que plantean documentos internos norteamericanos es recuperemos nuestra área más cercana, nuestra área de influencia, recuperemos lo que siempre han llamado su patio trasero. No es extraño que el otro día a un alto cargo del gobierno se le escapase en una entrevista la expresión nuestro patio trasero, ¿no? Es como que esta gente, a veces no sé si hay que agradecérselo o no, pero sí que están en un discurso que hablan con mucha contundencia y con mucha claridad. Igual que aquella vez, ¿no?, que Trump dijo qué pena que no hayamos robado el petróleo norteamericano, o que Laura Richardson planteara las riquezas de América Latina forman parte de nuestra posibilidad de mantener el American Way of Life, ¿no?, el modo de vida norteamericano, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido no hay que descartar que en los varios controles que está intentando Donald Trump y, bueno, los sectores que buscan la hegemonía norteamericana, ahí él no está solo, ¿no? Hay ciertas contradicciones internas, pero en lo que tiene que ver con la condición imperial, pues prácticamente todos están de acuerdo. Es decir, raro será encontrar a un empresario decente norteamericano relevante que esté en contra, ¿no?, de utilizar la cuarta, quinta o la sexta flota para utilizar los aviones McDonnell para que luego puedan abrir tiendas de McDonald's, ¿no?, como decía Thomas Friedman, un articulista norteamericano. Entonces, en ese sentido, claro, si uno mira como los 4 grandes controles que quiere recuperar Donald Trump, el control de las rutas marítimas, recordemos que el 80% del comercio mundial es por mar, el control de los recursos energéticos, el control del agua, el control tecnológico, donde están entregando a Palantir
prácticamente toda la gestión de la inteligencia militar y la defensa vinculada a la inteligencia artificial. Acaban de nombrar, eso también puede formar parte del malestar de sectores militares, acaban de nombrar a 4 CEOs, a 4 ejecutivos, 2 de Palantir, 1 de Meta y otro de OpenAI, los han nombrado tenientes coroneles del ejército norteamericano. O sea, directamente agarras, ¿no?, a CEOs tecnológicos y les haces tenientes coroneles. Lo cual implica una lógica también de este gobierno. Es decir, ya no es que ellos influyan, las empresas influyan en los gobiernos, sino que directamente las empresas están colocando a gente en lugares estratégicos. Directamente coges al empresario y lo colocas ahí, ¿no?, para que gestione, ¿no? Con lo cual, en España esto es un delito, ¿no? Pero en Estados Unidos, todas las cosas que los lugares que quieren plantear y mantener ciertas democracias representativas y que son ilegales, por ejemplo, que cualquiera pueda financiar las campañas electorales de manera anónima, en Estados Unidos pueden hacerlo. O sea, no hay tope para financiar las campañas electorales y, bueno, pues un tipo como Elon Musk puede gastarse 500 millones en comprar, en comprar X y ponerlo al servicio, ¿no? De comprar Twitter, cambiarle el nombre y ponerlo al servicio de la victoria de Donald Trump, ¿no? Entonces, el control, ya digo, de la tecnología, el control, por supuesto, de la diplomacia, que está intentándolo y le está fallando. Para Estados Unidos es doloroso ver que se queda solo el embajador norteamericano diciendo que no a todo, mientras que países que tradicionalmente eran aliados, pues ya no lo son. Le duele profundamente no tener a Colombia, que históricamente ha sido quien se ofreció ser la Israel norteamericana, le ofreció Santos, ¿no?, a Obama en su momento. El control, por supuesto, también informativo. Hay un intento, ¿no?, de mantener cuál es el discurso que se plantea y que también lo han perdido, ¿no? Estados Unidos está intentando desesperadamente acusar a Maduro de terrorista, de narcotraficante, hablar del cártel de los soles, ayer del cártel del agua, que pasan por ahí drogas y no cuela. O sea, después de lo que hicieron con Irak, pues ya pues hay gente, por supuesto, que estará dispuesta a quererlo, pero ya no. Y hay incluso, fijaos, un último intento de control, que creo que la última vez que hablamos lo mencionamos, que es el control incluso espiritual. Es decir, que Donald Trump con Steve Bannon intentaron controlar quién iba a ser el nuevo papa. Y presionaron muchísimo, ¿no? Incluso con un cisma, es decir, una ruptura entre la iglesia norteamericana y la iglesia romana, la iglesia del Vaticano. Y al final salió un papa que, bueno, pues hay que demostrar qué hace, pero que parece que no le salió bien, porque ellos querían que saliera un papa realmente conservador y León XIV no es un papa reaccionario, ¿no? Como ellos hubieran deseado. No es el Papa Francisco, todavía hay que ver qué va a hacer León XIV, pero bueno, va a estar más cerca por supuesto, del Papa Francisco, con el que trabajó siempre, que de Juan Pablo II o de Benedicto XVI, ¿no? La conclusión final es que, claro, todos estos controles que intenta Donald Trump es que no le salen. ¿Y dónde tiene el problema? Pues lo tiene pues ahí, ¿no? En el Caribe, en el Pacífico, en el Atlántico, están los recursos de Venezuela, está el acceso al Amazonas, que es como, o sea, si tú le dices a los geoestrategas norteamericanos, dime 5 puntos que tenemos que controlar, entre los 5 va a estar siempre el Amazonas, sí o sí. Entonces, para controlar el Amazonas tienen que controlar el Caribe. Entonces ahí tienes toda la razón que, bueno, pues es una realidad. Lo que pasa es que también eso lo sabe China y lo sabe Rusia. Y por eso ni China ni Rusia están dispuestos a que Estados Unidos se haga con el continente latinoamericano como si fuera eso, que se planteó en 1823 como si fuera su patio trasero. Has mencionado varios elementos y está, por supuesto, esas acciones de los genios, ¿no? De esta línea republicana ultraconservadora de Florida. Apenas vimos ahorita a María Elvira Salazar en una entrevista muy alegremente diciendo que tenían que entrar a Venezuela y que les surgía entrar a Venezuela porque sería un festín para sus empresas petroleras, o sea, es ya un descaro total. Y el otro elemento, bueno, vemos
cómo estos mismos personajes tienen unas relaciones bastante oscuras, con lo mismo que ellos critican, ¿no? Y pretenden condenar, pero vemos que, por ejemplo, Estados Unidos cobija a esos amigos de estos personajes, por ejemplo. Entonces vemos gente en Colombia que está directamente implicada con verdaderos cárteles, tú lo sabes, políticos de derecha, de la oposición, ¿cierto? Y atacan al presidente, en este caso pues a Petro, y por lógica pues a Maduro con todos estos ataques. El otro elemento que me llama la atención es que estamos hablando también de esa presencia de los tecnócratas. Acabas de mencionar un hecho gravísimo que precisamente no tiene precedentes. ¿Cómo así hablar de nombrar con títulos militares a unos civiles? Estamos ahí en ese ascenso de ese tecnofeudalismo que, por ejemplo, habla Varoufakis, algo parecido o más extremo. Hay una discusión sobre los conceptos, ¿no? A los académicos nos encanta buscar conceptos y que tengan éxito y que nos citen y que no sé si para el gran público es coherente, ¿no? Porque casi nunca los conceptos aprehenden, ¿no? Abarcan toda la realidad. Entonces, claro que hay sectores de un neofeudalismo tecnológico con las grandes plataformas, pero sigue habiendo explotación más clásica, ¿no? Este domingo hay elecciones en Honduras, que se presenta Rishi Moncada, que todas las encuestas la dan ganadora. Ha salido Donald Trump a defender al candidato del Partido Nacional, ¿eh? Cuidado. Es decir, con toda la contundencia sale el presidente de otro país a pedir el voto para el candidato de la derecha. O sea, es como... Es que esa es la realidad que tenemos ahora mismo, ¿no? Es como... ¿no? Es absolutamente demencial, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es verdad, ya digo, en Honduras, que dieron un golpe de Estado a Mel Zelaya por subir los salarios mínimos de las empresas de fruta. Es decir, que ahí no hay plataformas, ahí lo que hay es explotación más clara, y pues igual que las mineras, igual que en tantos ámbitos, ¿no? No nos tiene que hacer perder la vista que no todos son plataformas, ¿no? Y que siguen subsistiendo fórmulas clásicas, ¿no? de explotación, ¿no? En cualquier caso, sí que hay una parte importante en toda esta reflexión que es recuperar las cuestiones de clase, que es algo que la izquierda norteamericana había perdido. Es decir, cuando hay una parte de cierto, cuando se hablaba de wokismo, había dos diferenciaciones. La crítica de wokismo desde la derecha, que es infame y no tiene ningún tipo de sustento, porque ellos lo que quieren es, bueno, pues siempre ejercer su supremacía, y en ese supremacismo era sobre, por supuesto, los pobres, sobre los trabajadores, sobre las mujeres y sobre los negros o sobre los pueblos originarios, ¿no? Sin duda alguna. Pero es verdad que en esa pelea, pues a veces se han olvidado otras peleas. ¿De qué me sirve a mí que Hillary Clinton reivindique querer ser presidenta del país si ya lo fue con Condoleezza Rice y era negra y fue una de las asesinas más grandes de la historia de toda América, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender hoy en día es que al lado de las desigualdades de género, que son esenciales, y de las desigualdades de raza, que son esenciales, hay que cruzarla interseccionalmente también las desigualdades de clase. ¿Qué hay detrás de la victoria de Mandani? La victoria de Mandani es una reivindicación de dar por sentado la igualdad de clase, de raza. No hay diferenciaciones, todos estamos remando en la misma dirección. No hay cuestionamiento, por supuesto, de la igualdad de género, es decir, que hombres y mujeres son sujetos idénticos en sus derechos, en su dignidad, y hay que establecer todo lo que sea necesario para equiparar en términos reales esa igualdad, pero la gran olvidada eran las desigualdades de clase. La gran olvidada
que nunca era interesado a los demócratas norteamericanos. Las cuestiones de clase no estaban en la agenda. En cambio, en Europa ha ganado Connolly en Irlanda con un discurso clarísimo de clase. Mandani ha ganado con un discurso de clase. Entonces, ya te digo, no me parece tan relevante si lo vas a llamar tecnofeudalismo, o si vas a hablar en vez de trabajadores de pueblo, que es otra discusión que está en marcha y demás. Lo importante es que tengas claro que tienes que luchar contra estas tres grandes desigualdades y que lo que está alimentando a la extrema derecha, sobre todo, es el olvido por parte de la izquierda de las desigualdades de clase. Ayer se publicó, ayer o antes de ayer, James Carville. James Carville fue un asesor de Estados Unidos de la campaña de Bill Clinton, es el que hizo la famosa frase aquella, es la economía, estúpidos, ¿no? Esa frase que se repite tanto, ¿no? De explicar de qué va una campaña electoral, pues de economía, ¿no? Y entonces escribió un artículo hace un par de días donde planteaba otra vez es la economía, estúpidos, donde planteaba que el Partido Demócrata recupera las cuestiones de clase y se hace anti-wokista o no tiene ningún tipo de futuro. Y reclamaba políticas radicales. Él decía, yo siempre he sido un centrista, pero como un hombre de centro, o radicalizamos las políticas o no vamos a ningún lado, ¿no? Y las políticas tienen que ser de clase, de vivienda, laborales, que mejoren la vida de la gente. Porque si no, la gente vota a Milei, y la gente vota a Trump, y la gente va a votar a Castro, por culpa de las políticas que ha hecho Gabriel Boric en Chile, ¿no? Entonces, si realmente queremos replantearnos esto, ya digo, no discutamos tanto, ¿no?, sobre cuestiones más clásicas, ¿no?, ya digo, de la vieja discusión dentro de la propia izquierda, y pensemos y pongámonos de acuerdo todas y todos en que lo que buscamos es terminar con las desigualdades de género, de clase y de raza, pero que estamos en un momento en donde lo que realmente ha golpeado al mundo, porque las mujeres han avanzado bastante, queda muchísimo, que duda cabe, pero se ha avanzado. En términos de raza, pues bueno, pues se ha avanzado, queda muchísimo también, que duda cabe, ¿no? Queda muchísimo, pero nunca hemos tenido tantas desigualdades en la historia de la humanidad como ahora. Y por tanto, uno de los elementos centrales de la izquierda siempre ha sido luchar contra las desigualdades. Así que le diría a la gente, llamadlo como queráis, pero luchad contra las desigualdades de clase, porque quien está descontento con su situación vital, porque no tiene vivienda, tiene un trabajo de mierda, tiene pierde 2 horas en transporte en ida, 2 horas de vuelta, aparte de las 9 horas o 10 horas que hace de jornada laboral. Es decir, tienen vidas materialmente miserables, y esa gente, si la izquierda no le da respuesta, dice, pues voto a estos, que le prendan fuego a todo, ¿qué más me da? Que le prendan fuego si ya estoy yo ardiendo. Claro. Profesor, me quiero quedar con el tema económico porque es parte fundamental, ¿no?, de toda esta situación, sobre todo porque The Economist sacó un informe con unas predicciones muy oscuras para los Estados Unidos. Bueno, ahí es catastrófico lo que dice. Básicamente está diciendo que el sistema financiero occidental como lo conocemos va a colapsar. Y va a comenzar por Estados Unidos, precisamente. Y la crisis que ya tiene, bueno, ya da un reflejo de más o menos cómo está la situación. Pero muchos dicen que obligatoriamente Estados Unidos necesita el petróleo venezolano para tratar de salir de ese hoyo y tratar de manejar un poco el tema de los precios del petróleo, cosa que actualmente no puede hacer. Entonces, esta relación con Rusia de altísimo nivel que tiene Venezuela le da más poder a Venezuela en la OPEP. Todo lo que diga Venezuela va a ser respaldado por Rusia en la OPEP y viceversa. En este contexto, entonces, la obsesión del petróleo viene por eso, viene de allí, viene de un Estados Unidos que quiere recuperar el poder en el sector energético. Sí, decíamos antes que uno de los grandes controles que quiere retomar Estados Unidos, que ha perdido, ¿no?, es junto al control de las rutas marítimas, el control de las rutas comerciales, el control de los recursos energéticos. Los recursos energéticos, el más claro es el petróleo, el gas, el carbón, pero también las tierras raras. Este señor, que es un bravucón, se enfrenta a Xi Jinping
pensando que iba a arrodillarle y sube los aranceles. ¿Recordad cómo empezaba aquello? Que era como, ¿no? Y era como una película de miedo. Y ahora van a empezar los aranceles. Y China parecía que estaba tranquila. China decía, creo que hay que hablar. Los otros no quisieron hablar, subieron los aranceles, ellos también. Y el otro dijo, pues nosotros también. Y los otros, pues también. Y claro, cuando estaban los aranceles ya por encima del 50%, alguien inteligente le dijo a Trump, vas a hundir la economía norteamericana y vas a arrastrar la economía mundial y te van a ahorcar como a Mussolini de una farola, con los pies para abajo, digo para arriba, ¿no? Entonces, y entonces dio marcha atrás, ¿no? Decía Luis Brito en un artículo estos días que le quedan 5 años de petróleo a Estados Unidos. Y a día de hoy, en 5 años no se va a hacer en 5 años no se hace la transición energética. Ojalá fuéramos capaces, porque hace muchísima falta, ¿no? Pero no parece sensato. Entonces, claro, la mentalidad norteamericana es si necesitamos algo, si se puede se compra y si no se roba. Si es que es lo que han hecho siempre. Y entonces, claro que en el control de la energía están muy preocupados, porque es que fíjate que los BRICS está Arabia Saudí también. Es que Arabia Saudí también está huyendo de lo que entiende que es un país en decadencia y que no le garantiza ya la seguridad en la región, ¿no? Y por tanto estuvo el príncipe Bin Salman el otro día en Estados Unidos con Trump, donde hubo ese momento tan desagradable donde una periodista le dijo, oiga, este señor es el responsable de haber mandado descuartizar a un periodista en la embajada de Arabia Saudí en Turquía, si mal no recuerdo, de Khashoggi. Y le contestó Donald Trump, esas cosas pasan, ¿no? O sea, es como, esas cosas pasan. Y claro, pues Arabia Saudí estaba pactando una inversión millonaria en Estados Unidos, pero claro, las inversiones no es un regalo, son inversiones para intentar realmente influir en el país, pero están por otro lado ya participando de lo emergente, sin duda alguna. Y lo que planteas, Mirelvis, es que son datos de la crisis interna que tiene Estados Unidos, que de una manera desesperada parecía que iba a resolver Donald Trump, pero es que no lo hace, es que les ha crecido la inflación. Es que lo de los aranceles se está traduciendo en una subida de los precios, porque la subida de las importaciones las trasladan, como le dijeron los economistas. Esto va a precios. Esto no va a producir, esto va a precios. No. Pues ahí está. A precios. Y si encima no producen los inmigrantes porque los estás persiguiendo. Tecnológicamente, entre un coche de Tesla y un coche chino eléctrico, pues la gente compra el coche chino. ¿Y qué está haciendo Donald Trump? Está haciendo cosas que es que no se pueden sostener. Por ejemplo, cuando plantea ahora el apoyo a Roosevelt, al candidato del Partido Nacional, él lo que está exigiendo a esos países, como hizo en Argentina y como está haciendo en otros países, es cortar radicalmente las relaciones con los chinos. Entonces, claro, ¿tú cómo puedes pedirle? Lo hizo en España, lo intentó en España. España iba a entrar en la ruta de la seda, la embajada norteamericana amenazó, pues entonces nos salimos, pero ya estamos otra vez. Porque es que es de sentido común. Tú no, ¿cómo te vas a quedar al margen de China? ¿No? Es como quedarse hace 50 años al margen de los Estados Unidos. Pues tampoco sería sensato para los países occidentales, ¿no? Entonces, creo que ese intento desesperado de decir cortar relaciones económicas con China es impotente. Es radicalmente impotente. Y por eso yo creo que la última vez que hablamos, Ivette, yo planteaba que no hay que descartar, cuando menos en términos teóricos, que alguien quite de en medio a Donald Trump. Con un impeachment, una destitución, o como los norteamericanos hacen esas cosas, que las hacen como más de película, ¿no? Pero es que este señor les está llevando un callejón sin salida y no les solventa los problemas. Es que, Mirelvis, en 1971 Nixon declaró, cuando el general de Gaulle cuestionó que Estados Unidos estaba produciendo, dándole a la maquinita de hacer dólares sin respaldo en oro, que era el gran acuerdo que todos los países tomaron en 1944 y 45 en Bretton Woods, en un gran acuerdo que inauguró lo que se llama el capitalismo organizado.
De Gaulle dijo, es que estás dándole la maquinita para pagarte la guerra de Vietnam y no hay respaldo en oro. Es que ya los papelitos verdes no sirven para nada. ¿Y qué hizo Nixon? Declaró unilateralmente la no convertibilidad del dólar en oro. Hoy hay muchísimos más dólares que riqueza real. Estados Unidos no puede respaldar los dólares que hay en circulación en el mundo y la mayor parte los tiene China. Entonces, o sea, es que no se pueden andar con muchas tonterías, ¿no? Profe, ya te doy el paso, Ivette, para conectar esto rapidito. Se ha hecho mucho revuelo en la prensa mundial sobre la compra de oro por parte de China para sus reservas. Y entonces los titulares son el secreto oscuro de China y la compra del oro. Es que China seguramente pues tendrá que hacer lo que hizo Estados Unidos en el 44. Es decir, yo pongo la moneda de reserva internacional porque soy el único país que puede respaldarlo con oro. De manera que mi moneda... Ahí ¿no? quería llegar. El renminbi, mi moneda, no es una moneda falsa, sino que la moneda que tenéis está respaldada en oro. Yo os la garantizo. Y para eso tienes que tener oro, ¿no? Entonces, aparte de que China hace bien en quitarse dólares y meter ese dinero que está en dólares, meterlo en oro, obviamente, ¿no? Porque es que el dólar en cualquier momento puede dejar de valer. Y ahí los países que se han dolarizado pues van a estar jodidos, ¿no? Entonces son tiempos que decía Mao Zedong confusos, tiempos donde todo está abierto, tiempos donde puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y por eso es muy importante que los pueblos estén conscientes y organizados. Y hay gente que se escandaliza cuando el presidente Maduro le dice a las líneas aéreas, tenéis 24 horas para restablecer vuestro servicio o se corta para siempre vuestra posibilidad de viajar a este país, porque este país es soberano, ¿no? Entonces, claro, ¿quién es Estados Unidos para decirle a las compañías no sobrevuelen ese país? Pero ¿quién coño es, con perdón, Estados Unidos para decir a ningún país qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer? Es que son cosas que estamos asumiendo y un país con una idea de soberanía nacional muy clara como es Venezuela dice, si ya nos habéis bloqueado, habéis intentado matarme no sé cuántas veces, habéis hundido nuestra economía, habéis obligado a una parte de nuestra ciudadanía a marcharse a buscar trabajo fuera, seguís intentando matarme, habéis hecho lucha callejera, habéis intentado todo lo posible, nos habéis robado el oro, nos habéis robado Citgo y ahora queréis también bloquearnos otra vez, ¿no? Bueno, pues nosotros no nos vamos a asustar. Y claro, es que hay novedades. Es que cuando le manda un telegrama de felicitación Xi Jinping o Putin por el cumpleaños antes de ayer de Nicolás Maduro, pues les está diciendo, no estás solo, no estás solo. Y entonces, si yo fuera norteamericano, diría, ¿a dónde nos está llevando este señor que nos está aislando? Nos está aislando del planeta, ¿no? Y no nos quiere la gente. Y hemos colaborado a destrozar Gaza. Victoria política geopolítica para Maduro entonces, porque el liderazgo de Maduro hasta ahora le ha dado muy duro a Trump. La posición geopolítica de Maduro actualmente es de un líder regional que está muy por encima de algunos, ¿no? Lo digo porque siempre menosprecian el tema de Nicolás Maduro, sobre todo con el hecho de que Estados Unidos le impuso un gobierno paralelo, lo intentó de nuevo con María Corina otra vez, entonces... Con Guaidó, no sé qué. Con Guaidó, sí, exacto. Sí, pero no lo tumban. No lo tumban y muchos líderes latinoamericanos y algún europeo dicen, ¿cómo aguanta este man? ¿Cómo aguanta? A eso quiero llegar. Y este que parecía que con el pajarito, aquel, hay un pajarito, decían, este es que es tonto, ¿no? Que había un elemento de clase, ¿no? Despreciaban a un tipo que no tuviera estudios superiores o que no tuviera otra condición que la de conductor de un autobús, del metro, eso de que un trabajador fuera presidente, ¿no? Ahí había como un desprecio y los que siempre habían insultado a Chávez siempre decían, es que Chávez sí, pero es que Maduro no, ¿no? Es decir, la vieja mentira que se repite invariablemente. Y Nicolás Maduro ha demostrado que tiene una lucidez, tiene muy compacto al gobierno,
que eso es una idea muy importante. Eso se verifica claramente en el intento que tienen los periodistas apesebrados de plantear divisiones dentro del gobierno, ¿no? Que no se las cree nadie, ¿no? Porque el gobierno está como una piña en torno a Nicolás Maduro. Y luego también el pueblo. Es decir, el pueblo está unificado con su gobierno bajo la dirección de Nicolás Maduro, y sería el propio pueblo el que no permitiría ningún tipo de división, porque tienen una idea clara de que hay un rumbo, que abrió una nueva Venezuela, ¿no? Chávez, y que hay una continuidad con Maduro, y hacia allá van pues mejorando sus condiciones, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que estamos en disputa. O sea, el domingo va a haber unas elecciones en Honduras que todas las encuestas dicen que va a ganar Risi Moncada, del Partido Libres, del que fundó Mel Zelaya, bueno, y que va a continuar otra mujer el gobierno de Xiomara Castro, ¿no? Bueno, pues esa idea de continuidad, es que 4 años no es nada. Igual que es muy importante que en Colombia pues haya continuidad, porque si no, los 4 años de Petro no sirven para absolutamente nada. Si gobernaron 12 años, creo recordar, Néstor Kirchner y Cristina, y en un año desmontó Macri todo lo que habían construido de lucha contra la pobreza, ¿no? Entonces, creo que ese elemento de continuidad, y por eso los continentes están en disputa. Y por eso esta tensión, ¿no? Es decir, que como siempre, los pueblos están peleando por conseguir situaciones más dignas de vida para ellos, sus hijos, sus nietos y las generaciones futuras. Y luego hay sectores egoístas que están intentando frenarlo y que tienen la capacidad, por su control militar, por su control de los medios de comunicación, por su control de los dispositivos ideológicos, universidades, iglesias, televisiones, pues de captar una parte de los sectores populares para que les apoyen. Pero en todos nuestros países, al menos la mitad de todos nuestros ciudadanos y conciudadanos están claros de lo que significaron los gobiernos de la izquierda. ¿Cuál es el problema? Pues por un lado que muchas veces nos dividimos, y la división es la antesala de los gobiernos de la derecha, ¿no? Eso es una constante. Y luego a veces que los gobiernos de izquierda pues se asustan, no hacen políticas de izquierdas y le brindan el camino a la derecha. Chile es un ejemplo claro. Hay una parte clara de gente que dice es que yo quiero que gobierne la izquierda, y votan a la representante del Partido Comunista, pero hay falta voto de gente que dice es que Boric no ha gobernado para nosotros, y a ver si estos otros lo hacen mejor, ¿no? Es que a veces la gente no piensa tan sofisticadamente. A veces la gente dice, pues vamos a votar a a ver si estos lo hacen mejor, que estos han dicho que iban a hacerlo y no lo han hecho. Y eso es lo que muchas veces determina el voto, no se han leído obras sesudas de la ciencia política. Claro. Profe, acabas de mencionar estos procesos electorales. Estamos a punto de terminar en varios países latinoamericanos, ¿no? Colombia, acabas de mencionarlo, la necesidad de esa continuidad. Estamos hablando también de Brasil, que ya le queda también poco tiempo a Lula, y Chile. Hay una fuerte oleada ahí de personajes de ultraderecha. En Brasil está una tendencia, no la tenía muy clara, pero la hemos visto como llamando de nuevo al monarquismo. Y en Chile hay un candidato que tiene unas líneas bastante cercanas a la ideología de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. O sea, todavía eso se ve y preocupa. Aquí en Colombia, pues los candidatos de derecha son lamentables, no se hace uno de ellos, eso es obvio, pero efectivamente han hecho todo lo humanamente posible para tumbar y bloquear la gestión de Gustavo Petro. ¿Cómo ves tú eso y cómo estaría entonces en un hipotético panorama de que llegaran esos gobiernos de derecha nuevamente en estos países? ¿Cómo sería de pronto ese enfoque hacia Venezuela? Yo he contado varias veces que me impresionó mucho visitando el campo de concentración de Mauthausen, donde murieron, asesinaron a casi 7.000 españoles.
había allí 2 colegios alemanes, porque en el currículum escolar alemán no es obligatorio, pero es un hecho que todos los estudiantes tienen que al menos ir una vez, cuando no 2, a visitar un campo de concentración en su vida. Claro, cuando yo recuerdo vi a aquellos muchachos y muchachas jóvenes, ¿no?, bajando a los hornos crematorios de Mauthausen, viendo aquello que habían hecho en su propio país, ¿no? Aunque, bueno, Mauthausen no está en Alemania, pero bueno, viendo qué había hecho el gobierno de su país, ¿no? Yo decía, ¿y cómo es posible que Alternativa por Alemania, Alternative für Deutschland, sea el partido con más intención de voto de Alemania? ¿Cómo es posible? Entonces, ahí sacaba 2 conclusiones. Una es que la memoria, si se institucionaliza, si se hace memoria oficial, ya no tiene efectos. Es como que se degrada, ya no se vive, y los muchachos y muchachas van al campo de concentración como irían a Disneylandia, incluso se divierten más en Disneylandia, ¿no? Y seguramente no terminan de entender por qué tienen que ir a un campo de concentración, ¿no? Claro. Y luego, por otro lado, si no entendemos que el capitalismo en crisis es el que genera salidas autoritarias, tampoco vamos a darnos cuenta de que lo que tenemos que combatir es ese capitalismo en crisis, porque es de donde surgen estos líderes de la extrema derecha. Es decir, que no surgen de la nada. Bien, o sea, todo esto que estamos viviendo, fijaos, os decía que termina la Segunda Guerra Mundial en el 45, gana la Unión Soviética porque es la que permite que derrotar a los nazis, los partidos comunistas, socialistas, los sindicatos europeos son fortísimos. En Estados Unidos viene ganando desde los años 30 Franklin Delano Roosevelt con la idea del New Deal. Es decir, es un momento donde el Zeitgeist, el espíritu de la época, es radicalmente progresista, es de izquierdas, y se expresa de manera muy clara en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, de 1948. La lees y dices, es que es claramente de izquierda: redistribución de la renta, derechos humanos, lucha contra las desigualdades, la idea de dignidad. En el año 73, guerra del Yom Kippur, guerra árabe-israelí, se multiplican por 4 los precios del petróleo, y el modelo keynesiano, ese modelo del Estado interviniendo en la economía para desmercantilizar la educación, la sanidad, el transporte, eso se frena y vienen los neoliberales. Hay un país que está intentando buscar una salida alternativa a la crisis del sistema capitalista del año 73 desde la izquierda, que es Chile, pero le dan un golpe de Estado y llaman a los economistas chilenos que estaban estudiando con Milton Friedman, a cuyo jefe le van a dar al año siguiente el llamado Premio Nobel de Economía, a Friedrich Hayek el 74 y al propio Friedman el 76, como una manera de decir, estos están haciendo bien las cosas, ¿no? O sea, temean, pero te dicen que llueve, ¿no? Y se pone en marcha el modelo neoliberal de apertura de fronteras, venta de los bienes públicos, desregulación del mundo laboral, liberalización financiera, paraísos fiscales, vaciamiento fiscal de los estados, todo lo que conocemos que supuso la ruina, ¿no?, y la década perdida en América Latina. Claro, ese modelo neoliberal que les daban premios Nobel y decían que era maravilloso y salían en las revistas de economía y los llevaban a las tertulias, en 2008 se va al carajo con la crisis de Lehman Brothers, ¿no? Se hunde. Entonces, en ese momento hay gente honesta que dice, esto no ha funcionado. Y hay otros que dicen, más. Hay que dar una vuelta de tuerca más. Y entonces nos encontramos con que empieza la fase que llama Wendy Brown de nihilista del modelo neoliberal. Ahí es cuando van a llamar, claro, dependiendo de las fechas de los países, pero esa asunción de que el modelo neoliberal no está funcionando es cuando llaman a Trump, a Kast, a Milei, a Meloni, a Bolsonaro, a toda la extrema derecha en todos los países, que es donde estamos ahora. Entonces estamos en esa tensión, ¿no? Una tensión de la crisis en la que estamos instalados, ¿sale por la derecha o sale por la izquierda? Y es donde estamos. Si sale por la derecha, ¿qué tenemos? Drill, baby drill, es decir, más quema de combustibles fósiles,
alargar la edad de jubilación, trabajos más precarios, menos derechos laborales, encarecimiento de la vivienda, cierre de los servicios públicos, cierre de las ayudas a las mujeres maltratadas, es decir, cargar sobre las espaldas del pueblo el enriquecimiento de una minoría, que esa es la gran propuesta que están haciendo en todos los sitios. Es la propuesta en Colombia de la derecha, es la propuesta de Ricardo Salinas Pliego en México, es la propuesta de Milei en Argentina, y frente a eso está habiendo propuestas, bueno, que hay sitios donde están más clarificadas. Mandani ha hecho una apuesta bastante clara al respecto, que es la socialdemocracia clásica, que yo creo que se queda corta, ¿no? Pero bueno, es un avance para que la gente empiece a pensar que, claro, que si se sale por la derecha, pues nosotros no vamos a ser los que vamos a viajar a Marte para salvarnos, ¿no? Como piensa el loco de Elon Musk. Y por eso ya digo, es muy importante volver a pensar en términos ideológicos, es muy importante volver a pensar en términos, hacer buenos diagnósticos, ¿no? De dónde estamos. Hay cosas que tenemos que discutirlas, que es lo que yo he intentado en el último libro, ese que voy a presentar la semana que viene en la Feria del Libro de Guadalajara. Tenemos que volver a pensar el Estado, qué pasa con el Estado, porque es un poco descorazonador escucharle al presidente Petro diciendo, es que yo pensé que desde el gobierno iba a hacer la revolución y me di cuenta que no. Dices, pues Gustavo, hiciste un mal análisis del Estado. El Estado tiene inercias, tú heredabas el Estado. Entonces, ¿cómo tú crees que con el propio Estado que heredas vas a hacer transformaciones de inmediato si no tienes un gran apoyo popular? No. ¿Quién ha podido hacer transformaciones desde el aparato del Estado? López Obrador. ¿Por qué? Primero porque viene con un movimiento que tenía 10 años. Es decir, Morena no... O sea, mientras que, por ejemplo, en Colombia todavía no se sabe qué va a pasar con el pacto histórico. Si va a funcionar, si no va a funcionar. Y yo estoy convencido de que sin partidos políticos de nuevo cuño, sin partidos movimiento, es muy difícil movilizar de una manera productiva a la ciudadanía. Por eso es muy importante que, ya digo, buenos diagnósticos, que volvamos a estudiar. Todo el mundo sabe quién es el jefe de gabinete de Petro, pero ¿quién es el ideólogo de Colombia, potencia de vida? ¿Quién es el ideólogo en los países diferentes que está pensando hacia dónde va España, hacia dónde va Francia, hacia dónde va cualquier país, ¿no? Entonces es muy importante que empecemos a darle importancia a esto. La derecha sí lo está haciendo. Conocemos a líderes de la derecha que están teniendo su influencia. ¿Y en la izquierda quién está pensando? ¿Quién está diciendo, va por aquí? ¿No? Y que le crean. ¿Dónde están nuestros think tanks? Ellos tienen cientos, nosotros no tenemos ni uno. Ni uno, ¿no? Entonces, bueno, pues también es tiempo de que la gente se ponga las pilas, ¿no? Sí. Sí, es una preocupación bien importante en este sentido de estos ascensos, a pesar de que uno se queda con un poco, ¿cómo se dice?, pasmado a la hora de ver las no propuestas, ¿no? Porque la derecha en este momento no tiene propuestas reales, no hay proyectos, no hay nada. Atacan al al gobierno de turno, pues en este caso al gobierno, por ejemplo, de Gustavo Petro, o atacan a Nicolás Maduro como si se tratara de el mal encarnado. Es una vieja táctica, de hecho, ¿no? Hacer este tipo de narrativa y lo han hecho permanentemente creando ese enemigo, ¿no? Lo hacen con Rusia todo el tiempo. Eso es muy importante, Ivette, porque una cosa que he tardado mucho tiempo en entender, y lo cuento también en el libro, que es que el cemento de las derechas, el único cemento, y lo hay, quiero decir que la extrema derecha española está a partir un piñón, o sea, está encantada de conocerse con la extrema derecha belga o noruega, cuando los belgas y los noruegos nos llamaban a los países del sur cerdos. Sí. Decían que éramos los pigs. Portugal, Italia, Grecia y España. Los pigs. Ajá. Entonces, estos de la extrema derecha española que son con la banderita, España, España, España. Son primos hermanos del alma de los tipos que nos llaman cerdos a los españoles.
¿Qué les une? ¿Cuál es el cemento? Pues el cemento ha sido el odio a la izquierda. Eso es lo que tenemos que entender, que ellos han sido especialistas en sembrar el odio, que antaño era el anticomunismo, y el anticomunismo ha evolucionado hacia un odio profundo a la izquierda. Han dedicado muchos esfuerzos para que la gente piense que Venezuela es el mal, Venezuela es el villano universal, pero Venezuela es un país chiquito. O sea, Venezuela no puede ser el villano universal, ¿no? El villano universal tiene que ser alguien con más músculo. Venezuela, la pobre, dejarla en paz, ¿no? Que solvente sus problemas. Pero ha habido una demonización, entonces, en cualquiera de nuestros países, cuando planteas, es que frenar la subida de los alquileres, bolivariano, ¿no? Es que Trump llamó a Joe Biden bolivariano y dices, hombre, está usted exagerando, ¿no? Está usted exagerando un poco, ¿no? Entonces es verdad que el odio que han generado hacia nosotros, eso es terrible. Y lo notas, yo lo noto en Colombia, lo he notado, ¿no? Hay gente con un odio que... Está aterrado. Pongo siempre el ejemplo de la radio de las 1000 colinas en Uganda, en Ruanda, que fue una radio, una sola radio, que fue capaz de envenenar a los Hutus contra los Tutsis, cuando son la misma etnia, no hay diferencias. Era una mentira que se inventaron los belgas para dividirlos, pero son absolutamente idénticos, ¿no? Y una radio, los envenenó tanto que salieron a machete a matar a cientos de miles de personas a machetazo. Entonces, claro, yo lo he visto en Colombia a veces, ¿no? O sea, ves a taxistas que, claro, estás escuchando Blue Radio y, pues claro, pues es que, oiga, que le están ustedes abduciendo. O sea, ¿pensaría usted más libre si viniesen los alienígenas y lo abdujeran a Marte? Seguramente pensaría usted con más libertad que escuchando esa basura que usted está escuchando. Claro, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues intentar crear medios alternativos, divertidos. Hoy no hemos estado muy divertidos nosotros. Entonces, tenemos que ayudar a que la gente, bueno, pues realmente esté dispuesta a escuchar ideas porque le parecen atractivas. Tenemos que buscar formatos que realmente interesen y tenemos que sacar a la gente joven del celular y del scroll, donde al final van a salir, ¿no? Al final ellos se van a dar cuenta, pero tarde. Yo lo veo por mis alumnos, van a esperar a los 30 años para darse cuenta de que les han engañado. Porque a los 30 años también es cuando se van de casa, es cuando a los 30 años se van de casa en España, ¿eh? Y entonces ahí van a decir, ups, me han engañado. Me han engañado. Todo lo que me han vendido, esto es un fraude. Y ahí entonces pedirán cuentas. Y ojalá, bueno, pues vayamos a ir preparando, ¿no? Con argumentos para que la gente joven se emocione. Hay una parte importante de gente joven en Colombia que está apoyando, ¿no? a Iván Cepeda, pues eso es esperanzador. En Francia hay mucha gente joven apoyando a Jean-Luc Mélenchon. Los jóvenes están con Rishi Moncada en Honduras. Es decir, ganarte a los jóvenes es como una posibilidad también de construir futuro, pero para eso tienes que hacer, por ejemplo, la campaña que ha hecho Zoran Mandani. Entonces, una campaña viejuna, una campaña triste, una campaña aburrida de la izquierda, esa que dan ganas de llorar, pues ahí no vamos a ningún lado. Claro. Bueno. Y estos movimientos, una más, profe, estos movimientos, ahora que lo mencionan, que lo mencionas, de estas revoluciones de generación Z, pero que están en contra de los gobiernos, ¿cómo los ves? Bueno, se parece mucho a las revoluciones de colores. Cierto. De hace unos años. Eran inventos de Estados Unidos que aprovechaban un malestar real para manipularlo, sobre todo para tumbar a gobiernos de izquierda. Y las llamaban revoluciones de colores, porque si las revoluciones las hacen los pueblos son revoluciones sucias. En cambio, las que hacen ellos son de colores, son de alegría. Yo creo que el levantamiento de los jóvenes es un levantamiento destituyente, pero no es constituyente. Es un levantamiento que vale para que expresen su malestar y le pueden prender fuego al Palacio de Nepal. ¿Y luego qué? ¿Qué te crees? ¿Que por prenderle fuego al palacio ya emerge de las cenizas un nuevo país? Pues no, no es así. Han intentado, fíjate, en México les ha salido mal, porque claro, querían organizar las
la generación Z y eran todos abuelos. Dices, oiga, algo falla, ¿no? Entonces, son consultores que les cobrarán una lana para que digan, no, vamos a hacer uno con la generación Z y en la bandera de One Piece, esta serie manga, ¿no? de los piratas y que parece que ha funcionado muy bien en Nepal y que también les hemos visto en Perú. Venga, vamos a organizarlo, ¿no? Pero es que estas cosas seguramente no. ¿Son espontáneas o son falsas? Entonces, yo lo que diría es que en España vimos como ese levantamiento, el 15M, 15 de mayo, en 2011, salió por la izquierda. Es decir, porque venía alimentándose ese enfado frente al gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista, venía alimentándose desde reclamaciones que eran de la izquierda, de regeneración democrática. Y por eso, del 15M, bueno, pues se metió en la cárcel al ministro de Economía, se metió en la cárcel al jefe de la patronal, tuvo que irse el rey Juan Carlos de España, nacieron nuevos partidos políticos. Es decir, hubo transformaciones que fueron relevantes hasta que después el sistema otra vez se recuperó y empezó a recuperar todo lo que había perdido, ¿no? Entonces, ahí lo que sí que hace falta, Ivette y Mirelvis, es estar atentos. O sea, no puedes despreciar las cosas porque no las entiendes. Y esto también, yo que tengo ya una edad, me doy cuenta, ¿no? Pues hay cosas que a mí ya pues me quedan lejos, ¿no? Entonces, hay un momento en donde dices, ya no sé en qué medida yo puedo realmente hablar a una persona joven porque están en otras, ¿no? Yo puedo hablar sin intención de convencerles, sin intención de, yo os voy a contar como yo lo veo, por si os resulta útil. No puedes decirles, tú eres un imbécil y yo soy el que tiene la fe y el que sabe las cosas, ¿no? Yo escuchaba música seria y tú escuchas solo reggaetón, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que sí que hace falta estar atentos y creo que es muy importante las relaciones intergeneracionales. Creo que es muy importante que haya un diálogo entre la gente más mayor y la gente más joven. Y eso creo que es una obligación y que hoy se ha perdido. Hoy en los partidos hay gente mayor, no hay gente joven. Cuando la gente joven que tiene más tiempo está en los partidos, expulsan a la gente joven que no quiere estar militando con sus padres, ¿no? No siempre hay una solución clara al respecto, pero volvemos a lo de antes. Creo que son tiempos de hacer buenos diagnósticos. Creo que son tiempos de no equivocarse, porque estamos en una encrucijada. Y como yo contaba en un libro anterior, en el de Política para Indiferentes, en las encrucijadas es justo donde un solo paso en la dirección a la que no ibas te aleja y te aleja, te aleja de donde ibas. Y hoy estamos en una encrucijada. Por eso hace falta buenos diagnósticos para no errar en hacia dónde hay que dar el paso, que es hacia la izquierda, obviamente. Tremendo consejo. Bueno, muy bien. Profe Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotras y conversar acerca de estos temas que de verdad hace mucha falta. Hoy hace mucha falta poderle dar algunas luces a los seguidores, por lo menos de Prensa Alternativa, de esta comunidad, que ya llegamos al 1 billón de seguidores, de vistas ya, y el 1.200.000 de seguidores. Entonces, es como una plataforma para eso, para conversar, para dar luces de esos buenos diagnósticos de los Qué bueno. Muchísimas gracias. Estupendo. Muchísimas gracias, profe Juan Carlos. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña en estos análisis que queremos ir siempre más allá de la noticia. Nos vemos pronto, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta pronto. Abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Chao.